Buenas tardes, estimados aprendices. Damos inicio a la cuarta sesión del curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El tema para hoy es auditoría y revisión por la alta dirección de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Espero que estén al día con las actividades. Los que no están al día todavía con las actividades, pues ya saben que la plataforma está habilitada a las 24 horas, los 7 días de la semana, para que aún puedan alcanzar a subir su material y puedan ponerse al día. ¿Listo? La sugerencia de siempre, por favor, cada actividad, sobre todo las actividades interactivas que realicen al finalizar, deben tomarle un capture para, en caso tal de que la plataforma no les diligencie la nota inmediatamente en el centro de calificaciones, me puedan escribir y yo lo pueda realizar de manera interna. Y es muy importante que estén revisando periódicamente su centro de calificaciones y corroboren que todos sus RAP estén en A. Recuerden que con una actividad que la tengan en D, no aprueban el curso. En este momento vamos a dar inicio. Ustedes están observando el documento en PDF. ¿Aprendices? Sí, estamos en una pantalla PDF, auditoría y revisión por la alta dirección de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchísimas gracias. Entonces vamos a observar el material y a explicar un poco el material que vamos a trabajar en esta cuarta unidad. Ya saben que nos queda una última unidad, la quinta unidad, y finalizamos el curso de 50 horas. Entonces, estamos aquí en la parte de revisión. Ya saben que este material es importante que lo descarguen, lo guarden, pues porque el material es bastante jugoso. Entonces, en esta fase de implementación, está enfocada en el reconocimiento y aplicación de mecanismos para verificar el cumplimiento de la implementación de acuerdo con la actividad económica. Recuerden que cada actividad económica va a variar el sistema. El seguimiento y medición de la implementación adecuada a través de los procesos de auditoría, revisión por la alta dirección, quien es el más debe ser el más interesado en que estos procesos se ejecuten dentro de las empresas, porque normalmente los empleadores seleccionan a una persona que va a ejecutar el sistema, que puede ser el CISO, el coordinador de HCQ, bueno, como lo llame la empresa, y los empleadores se descargan totalmente en esas personas, pero son ellos realmente la alta dirección de la empresa quienes deben darle seguimiento a la ejecución de los procesos. Para eso se realizan las auditorías y ellos son los que tienen que estar pendientes de que todo el proceso se ejecute de manera correcta. También la parte de investigación de accidentes, incidentes de enfermedad laboral la vamos a ver más tarde. Todo esto para permitir evidenciar las falencias y las fortalezas, que es la evaluación que debe hacer cada empresa de manera interna para la implementación de sus sistemas y verificar las fases que ya hemos visto. ¿Qué es la auditoría de cumplimiento? Es un proceso metódico para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva permiten determinar la conformidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Los resultados de la auditoría deben proporcionar información objetiva de los logros alcanzados. Por eso se recomienda que, por eso es importante que se realice, la persona que va a auditar no sea del área que se va a auditar, para que esa información sea lo más objetiva posible. El material de formación también les entrega unos conceptos básicos, por ejemplo, qué es auditoría, qué es un proceso sistémico, quién es el auditado, qué es un auditor, etcétera. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ofrece los cursos de auditoría y al final el curso de auditor interno para las personas que están interesadas en realizar ese tipo de evaluaciones y prepararse en esa área para realizar esas evaluaciones en empresas. También está la no conformidad y están estas definiciones que son bien importantes que ustedes las repasen y las apliquen. El alcance de la auditoría. El empleador, quien es la persona más interesada, la alta gerencia, debe realizar una auditoría anual que debe ser planificada y que debe contar con la participación del COPAS, comité paritario, o del vigía, en caso de que no tenga COPAS. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente al proceso objeto de verificación, que fue lo que les comentaba ahorita. Entonces, el proceso de auditoría debe tener una política, debe verificar, debe abarcar el cumplimiento de las políticas, el resultado de los indicadores, que todo esto lo debe contener el sistema, ¿no? Entonces, ellos lo que van a verificar es que las políticas estén cumpliendo lo que se pactó y se socializó con los trabajadores. Las políticas van enlazadas a unos objetivos y estos a unos indicadores, que estos indicadores se estén ejecutando. La auditoría va a verificar que los trabajadores están realmente siendo partícipes de la ejecución del sistema, están siendo capacitados, conocen los peligros a los cuales están expuestos, conocen las políticas, el reglamento interno, conocen el plan anual de trabajo, conocen, en fin, que ellos sepan, conocen la señalización, le hicieron inducción y reinducción cuando ingresaron. Entonces, hay que verificar eso. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación a rendir cuentas, los mecanismos también se evalúan en la auditoría, los mecanismos de comunicación dentro del sistema, la planificación, la gestión del cambio, la consideración de la seguridad y salud en el trabajo, cuando se hacen nuevas adquisiciones, el alcance y la aplicación, que eso está dentro del sistema, si se está cumpliendo, si hay una supervisión y medición de los resultados de manera periódica, si se están llevando a cabo los procesos de investigación de incidentes y accidentes, esos deben llevar sus actas y sus formatos, el desarrollo del proceso de auditoría y la evaluación de esta auditoría por parte de la alta dirección. El material para las personas que vayan a realizar, estén interesadas en auditar sus sistemas de gestión dentro de las empresas, les entrega un ejemplo del procedimiento de auditoría de cumplimiento. ¿Qué debe llevar esa auditoría? Debe llevar objetivos, alcances, las definiciones, los aspectos que van a ser verificados para evidenciar el cumplimiento. Entonces, los que están interesados, este es un material bastante importante que lo pueden ejecutar en sus empresas. Este material también les da la guía para la realización del informe de auditoría. ¿Qué debe llevar el informe que usted, el auditor, va a presentar a la alta gerencia o a la alta dirección? Pues esto es todo lo que debe contener, qué áreas se auditó, qué hallazgos se encontraron. En la
unidad 5 vamos a ejecutar un formato de identificación de no conformidades. ¿Listo? Entonces, aquí está la parte de la revisión por la alta gerencia. Pues ella debe evaluar los resultados de las auditorías internas y las evaluaciones en lo referente al cumplimiento de los requisitos legales exigidos. Por eso hay una base de matriz legal, ¿cierto? Entonces, la revisión de la alta dirección que debe permitir que se hayan inspeccionado las estrategias implementadas, que se haya revisado el cumplimiento, que se hayan analizado la suficiencia de los recursos asignados, que realmente se realizó un presupuesto y se ejecutó, la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de toda la empresa. Es decir, eso es lo que va a verificar al final la alta gerencia cuando le entreguen el informe de auditoría. En caso de que usted mande a hacer no sea el auditor, sino que sea usted el de la alta gerencia, el empleador, y mande a realizar la auditoría. Y el auditor, esto es lo que le debe entregar y esto es lo que usted debe evaluar. Aquí les da un ejemplo del procedimiento para realizar la revisión por parte del empleador o la alta gerencia. ¿Listo? Qué es lo que va a revisar y qué es lo que de pronto los aspectos más importantes que la alta gerencia va a evaluar de esa auditoría. Estas auditorías son importantes porque el sistema de gestión no puede seguir simplemente ejecutándose, debe ser evaluado y no debe ser evaluado solamente por la persona responsable, por el CISO o por el coordinador HCQ. Es importante que la auditoría la evalúe también la alta gerencia para que se soporte muchísimo más. Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados y divulgados al COPAS y al responsable del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Este último, el del CISO o el coordinador HCQ, debe definir implementaciones preventivas y correctivas y de mejora en caso de que se le dé la sugerencia. Esta parte de auditoría creo que es bastante sencilla. Lo importante es que el empleador esté empapado y sobre todo interesado de que realmente se ejecuten los procesos del sistema de gestión. Y aquellos empleadores que no tienen ni idea, este material es muy jugoso porque solamente con que lo lean ya saben que tienen que evaluar de esa auditoría. ¿Listo? Vamos a pasar a esta parte, que es la parte de investigación de incidentes, accidentes, que es de pronto donde hay bastantes nubes o nubarrones, diría yo, en la parte de las empresas, porque hay mucha mala información en la parte de los procedimientos, de los mismos conceptos. Entonces es importante que yo me quiero concentrar un poquitico en esta parte, pero si alguno tiene alguna pregunta en relación con la auditoría, pues me puede preguntar. Pero sí quiero darle como el espacio a la parte de investigación y que quede claro hoy, pueda quedar claro qué es un accidente de trabajo y qué no es un accidente de trabajo. ¿Listo? ¿Está claro lo de la auditoría, aprendices? Sí, señora. A mí me queda una duda, profe. Dime. Únicamente, o sea, digamos que la revisión por la alta dirección se hace únicamente anual. Sí, la idea es que las auditorías internas se realicen anualmente. Claro que sí. Los auditores designados van a tener alguna capacitación especial. Sí, puede ser personal interno o puede ser personal externo. Lo que no puede ser es del área que se va a evaluar. O sea, yo no puedo utilizar y claro que tiene que ser una persona que tenga conocimientos en auditoría, porque si no, no va a saber cómo va a ejecutar el procedimiento. Lo único que se solicita puede ser una persona que trabaje en la empresa, pero que no sea del área que se va a auditar. Ok, y el complemento de esa pregunta es si esos auditores requieren alguna capacitación, por ejemplo, haber tomado este curso o simplemente pues leerlo. Sí,
Claro que deben tener conocimientos en auditoría, o sea, porque ellos deben saber cómo la van a ejecutar, deben saber cuáles son las áreas en donde ellos van a ahondar. O sea, una persona que no tenga ni idea qué es una auditoría no puede ser un auditor. Lo ideal es que sepan, ¿por qué? Porque si el procedimiento de auditoría anual se debe realizar y es obligatorio para yo poder, como empleador, evaluar mi sistema de gestión. En caso de que yo tenga una auditoría externa por parte de la ARL que no sanciona, la ARL no multa, pero ellas hacen unas auditorías para verificar, porque eso se los exige a ella la ley 1562. Le exige a las ARL que sus afiliados, que ellas les hagan seguimiento a sus afiliados y ellas el seguimiento lo hacen normalmente con unas auditorías. La mayoría de las empresas, cuando las ARL mandan sus auditores o las personas que van a realizar la verificación del seguimiento del sistema, la mayoría de los trabajadores se pegan unos sustos y es que los de la ARL no hacen la sanción. Preocúpese un poquito si no está realizando las cosas correctamente, si viene alguien de parte del Ministerio de Trabajo, porque ellos sí realizan sanciones, multas, pero las ARL no, las ARL, si yo no tengo algo, ella me hace una corrección, me genera un plan de mejora y ella debe hacerme el apoyo para ejecutar. En caso de que yo como empleador yo no quiera ejecutar nada, la ARL simplemente hace un informe, levanta un acta y dice, la empresa tal, no pasa nada. En caso de que a la empresa le pase algo y el Ministerio de Trabajo recaiga sobre esa empresa, a la primera que va a llamar es a la ARL y la ARL va a tener su constancia. Aquí nosotros fuimos, lo visitamos y el empleador no quiso. Entonces, esa es otra sanción. ¿Listo? Entonces, eso es lo único que es. Si yo voy a poner a auditar, tiene que ser una persona no experta que conoce, y por eso son auditorías internas, pero sí que tenga un manejo. Por eso yo les estoy invitando a que los cursos ahí en el SENA, el curso de auditoría interno está de 40 horas en el SENA y es un curso bastante nutrido. Adicional a eso, hay 4 cursos más de implementación, de auditoría. Hay varios niveles y entonces es muy importante en caso de que usted vaya a preparar un trabajador suyo para que realice la auditoría. Profe, es decir que la ARL, digamos que es responsable de hacer auditorías periódicas en las organizaciones. Sí, señora, ella le debe responder al ministerio porque la empresa esté ejecutando el sistema. Por eso te digo, pero como ella no sanciona, en algunas empresas le corren y algunas empresas salen, mejor dicho, cuando la ARL va a ir y la avisa que va a ir, es que mandan a hacer el sistema de gestión, es que contratan. Pero las ARL no sancionan, ellas lo único que hacen es un acompañamiento y ellas, de hecho, ellas entregan material para que la empresa se soporte en caso de que vaya a ocurrir algún accidente y detrás del accidente venga alguna demanda por responsabilidad civil, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Pero es responsabilidad de las ARL hacer el seguimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que las ARL le invierten más a las personas que cotizan más, a las empresas más grandes que tienen unos montos de cotizaciones más altos, pues a ellos les mandan, de hecho, algunos les asignan una persona que esté allá haciendo el acompañamiento de la ejecución del sistema. Y a las pequeñitas, pues no mucho, a veces les asignan 2 visitas, 3 visitas, y a las grandes empresas que realizan los mayores aportes, pues ya les asignan una sola persona y está periódica todos los meses. Igual las empresas más grandes, bueno, hay excepciones, pues, que generan reporte de accidentabilidad en mayor cantidad que las pymes, pero sí las ARL dentro de sus responsabilidades están esas. Aquí hay una persona, Edinson, tiene una duda con respecto a la matriz legal. Como ese es un tema de la primera unidad, lo que yo voy a hacer, Edinson, es que cuando cierre ya cuando cierre la grabación y terminemos la conferencia de la semana 5, perdón, de la semana 4, yo me quedo contigo y te resuelvo la duda de la matriz legal con todo el gusto, ¿listo? Pero vamos a continuar acá en la parte porque nos desviamos y la idea es estar 1 hora aproximadamente. ¿Listo?
Profe, la visita del ministerio, me imagino que ellos informan con anterioridad que van a visitar la empresa o eso lo pueden hacer, no sé, como espontáneamente, cualquier día, cualquier hora. Ellos, como ellos quieran, si ellos quieren avisar, avisan. Y si no, ellos pueden llegar y venimos del ministerio. Pero esas visitas del ministerio normalmente, es decir, dentro de todo dentro de todo cuando se sacó ay, ahora se me va a olvidar con la que trabajamos ahorita en la matriz legal, cuando sacamos esa norma, que se sacó lo de la evaluación inicial, sacamos bueno, con la resolución 0312, se estipula y se da el orden y se suponía que en el 2020 todas las empresas, no se suponía, todas las empresas debían tener ya implementados, porque habíamos empezado con la evaluación y la implementación de los planes de mejoramiento en el 2017. Se suponía que del 2017 al 2020 ya todos ya habían hecho evaluación inicial, plan de mejora, ejecución del sistema y seguimiento. Y en el 2019 era la verificación por parte del ministerio. En el 2020 ya empezaba el ministerio a ir a todas las empresas, pero como ustedes saben, que las empresas realizan grandes aportes a los grandes gobiernos, se ha dilatado un poquitico ese proceso y por eso es que nosotros no vemos personal del Ministerio de Trabajo haciéndole seguimiento para control de la accidentabilidad en las empresas. Sobre todo se visitan mucho las empresas que hacen reportes de accidentes mortales, que son los que se reportan ante el ministerio. Ellos envían para que les hagan y les hagan las verificaciones y a ellos sí les exigen que les presenten auditorías internas las anuales si están ejecutando. Yo tengo mi sistema hace 5 años y ya yo debo tener por lo menos 3 auditorías internas realizadas. Listo, los auditores deben, debe ser profesional. No, el auditor no debe ser profesional en seguridad y salud en el trabajo. Si usted revisa la resolución 0312 en en uno de los ítems de la evaluación inicial, el primer ítem, el primero, indica, dependiendo, por ejemplo, las empresas de actividad económica 1, 2, clase de riesgo 1, 2 y 3, pueden tener quienes deben tener la certificación de seguridad y salud en el trabajo, son los técnicos. Eso está dentro de los estándares, dentro de la evaluación de los estándares mínimos. Para las empresas catalogadas en riesgo 4 y 5, debe ser una profesional en seguridad y salud en el trabajo o un especialista quienes lleven la ejecución del sistema. Pero quienes auditen, no. Yo tengo una empresa y yo voy a auditar, por ejemplo, el área de mantenimiento. Entonces yo busco un área de almacenamiento o el área de envíos y traigo a esa persona, lógicamente, con una capacitación previa. Por eso les digo que manejen la parte de auditoría, pero no que sean especialistas si son especialistas en auditoría, mucho mejor, pero pues venga y hágale una auditoría al área de mantenimiento y le entrego los formatos y ellos lo deben realizar. ¿Para qué? Para que mi auditoría sea objetiva. La idea no es sancionar, la idea es mejorar. ¿Listo? Bueno, seguimos con la parte acá. Están viendo el PDF, ¿no? ¿Me confirman? Sí, sí se ve el PDF, profe. Listo. Entonces vamos a pasar a la parte de investigación de accidentes, incidentes y enfermedad laboral, que es un poquitico más compleja.
Entonces, este tipo de investigaciones permite precisar acciones tendientes a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo del trabajador, empleador y los visitantes, ya que los incidentes, accidentes de enfermedad pueden ser consecuencias de falencias en la implementación del sistema. Los accidentes de trabajo no son casualidad, hay causalidad, por eso lo que vamos a ver hoy son las causas. No era que ese era el día de él, a él le tocaba accidentarse, no. Todos los accidentes se pudieron evitar si se hubiesen seguido al pie de la letra los procedimientos de prevención estipulados. Entonces vemos unos conceptos básicos, que es un incidente. Entonces las OSHA 18.000, que ya están cambiando, yo no he buscado todavía, no he visto todavía información, pero iban a ser cambiadas por las ISO 45.000, o creo que ya la cambiaron. Define incidente de trabajo como sucesos relacionados con el trabajo, en el cual podría haber ocurrido un daño, un deterioro de salud, sin tener en cuenta la gravedad o una fatalidad. Define la resolución 1401 lo que es un incidente de trabajo, ¿cierto? Entonces dice que es un suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con con potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o daños a la propiedad o a los procesos. Y esta definición es la que usted va a encontrar en la ley 1562, en el artículo 3, donde define que accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa con ocasión del trabajo, esto es importante, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica. A partir de 2012 incluyen la palabra psiquiátrica en relación con accidente de trabajo, una invalidez o la muerte. Entonces la diferencia es que aquí pudo haber ocurrido algo, pero no pasó. Entonces casi me caigo, casi me corto, o me caí, pero no te pasó nada. Si no tuvo una lesión, una perturbación, o invalidez o muerte, no es un accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, es importante poder identificar cuándo es un accidente de trabajo y cuándo no es un accidente de trabajo. Muchas personas dicen, porque es que están en el sitio de trabajo, entonces es un accidente de trabajo. No, si la persona tuvo una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o muerte, y la actividad, aunque esté en el trabajo, en el horario laboral, pero por lo que se accidentó no tenía relación con su trabajo, no se considera un accidente de trabajo. Por ejemplo, la secretaria entró a la empresa y vio un mango, se subió al palo y bajándose el palo se fracturó. No es un accidente de trabajo porque dentro del contrato de ella no está estipulado que a ella le pagan, no la van a contar para bajar mangos. Pero por el contrario, ella va a desconectar el computador y refiere una carga eléctrica que le genera algún tipo de quemadura o algo, ocurre una lesión. Entonces, eso sí se considera un accidente de trabajo. Es que ya no la contrataron para desconectar los computadores, pero de pronto dentro de las políticas de la empresa está lo que es la parte de conservar los recursos de la parte de la electricidad que tienen que ahorrar, y eso está dentro de las políticas. Eso hace, entonces eso ya no sería por causa, sino sería por ocasión. Entonces, es importante, es súper importante que nosotros podamos identificar cuándo es un accidente de trabajo y cuándo no. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo sé que es un accidente, cuando el accidente es laboral, de origen laboral, quien debe asumir los costos es la administradora de riesgos laborales. Cuando el accidente es de origen común, es decir, la que se fracturó agarrando el mango, quien debe asumir los costos, la parte asistencial, es la EPS, la entidad promotora de salud. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia. Las administradoras de riesgos laborales pagan la incapacidad desde el primer día, mientras que las EPS pagan la incapacidad
los 3 primeros días la paga el empleador y a partir del tercer día la paga la EPS. La administradora de riesgos laborales paga la incapacidad al 100%. La entidad promotora de salud la paga al 69, 70%, póngale. Y creo que considero en mi concepto lo más importante es que la ARL no tiene pozo, el tan famoso llamado plan obligatorio de salud, mientras que las EPS sí lo tienen. Entonces, cuando a mí me va a atender, yo realmente sufrí un accidente de trabajo y a mí me ingresan a la IPS, lo primero que la IPS me pregunta es, pues, ¿quién va a pagar? Entonces, yo debo hacer referencia de que lo que yo tuve fue un accidente de trabajo para que se comuniquen con mi ARL, y la ARL no hay POS, o sea, no hay un límite de medicamentos, no hay un límite de que tienen que ser, no, lo que el médico solicite, material de osteosíntesis, especialistas, traslados, medicamentos, todo se le va a suministrar al trabajador. Mientras que la EPS, si tiene pues lo que no esté dentro del POS, lo debe asumir el paciente. Entonces, es mucha la... ¿Quién define si es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo? En primera instancia. Lo va a definir el médico quien recibe al accidentado. Ellos deben llenar un reporte, una epicrisis, y si el médico dice paciente remitido que sufre accidente en el trabajo, se debe llamar a la administradora de riesgos laborales y ella empieza pagándole a la IPS. Ustedes saben que es ese es nuestro sistema de salud definido por la ley 100 del 93. Entonces, si por alguna razón no se le explicó al médico y el médico paciente que remite de tal parte por un accidente, porque se cortó o porque, no sé, llega inconsciente y no refiere nada laboral, empieza a pagar la EPS. Posteriormente, cuando ya se investigue y se defina si realmente fue un accidente de trabajo o no fue un accidente de trabajo, entonces, si empezó pagando la ARL y no era un accidente de trabajo, la ARL le pasa los 10, 5, 2 días que ha llevado pagándole a la IPS, los gastos de asistenciales del trabajador, le dice, bueno, señora EPS, pensamos que era un accidente, se reportó como accidente de trabajo, no fue un accidente de trabajo, y le pasa la factura a la EPS, y al revés, en caso de que empiece la EPS a pagar, la EPS pues le dice a la ARL, mire, se definió que era un accidente de trabajo, entonces yo me he gastado con este trabajador en estos días esto, tome, y a partir de ahí asume la ARL. Esto con el fin de que garantizarle pues al trabajador la prestación del servicio de la manera más rápida y eficiente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, acá el artículo 3 de la ley 1562 también nos dice que es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Muchas veces el empleador me manda a hacer algo que no está dentro de mi contrato. Lo importante siempre es dejar un registro, que yo pueda demostrar que lo que yo estaba haciendo fue porque el gerente, mi empleador, mi jefe directo me lo sugirió. También hay algo que se llama accidente in itinere o accidente en trayecto, que es aquel que ocurre durante el desplazamiento de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, siempre y cuando el medio de transporte sea proporcionado por el empleador. Si el trabajador se accidenta en su vehículo, como se llame, bicicleta, carro, moto, no se considera un accidente de trabajo, así vaya para el trabajo o venga del trabajo. Si al trabajador se le estaba proporcionando subsidio de transporte y se accidentó en su vehículo, tampoco se considera accidente de trabajo. Se considera accidente de trabajo si ya una vez monte sus 2 piececitos dentro del bus de la empresa y el bus se accidenta o sufrió una lesión dentro en el trayecto, entonces en ese caso es un accidente de trabajo. Pero me bajé del bus y a los 5 minutos me accidenté, no se considera accidente de trabajo. Otra cosa que también vemos acá
es la parte de las actividades, de las integraciones que hacen las empresas, que anteriormente debían ser reportadas a la ARL, ya no. Pero si en caso de que se haga una integración en la empresa y ocurre un accidente, la ARL debe asumir los gastos económicos asistenciales correspondientes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta referente a esto? Creo que me interesa mucho que le quede claro cuándo es un accidente, diferenciar cuándo es un accidente y cuándo es un incidente. Bueno, otra cosa, los trabajadores, normalmente hay mucho tabú al momento de hacer los reportes de los accidentes de trabajo. Lo primero que quiero decirles es que las investigaciones de los accidentes e incidentes no se realizan para echar al trabajador ni para buscar culpables, sino para que ese accidente no se vuelva a repetir. Se supone que ocurre un accidente, yo hice mi respectiva investigación, se aplicaron los planes de mejora y ese accidente no debe volver a repetir. ¿Los incidentes de trabajo se reportan? Sí. Se tienen que reportar, pero obviamente a la empresa. Y porque si yo reporto un incidente, allá casi me caigo, entonces el CISO va y hace señalización, encierra, ya la persona ya no va a pasar nadie por ahí, llama a los de mantenimiento, o hay que reparar el piso, o hay que reparar la baranda, o hay que colocar una baranda. Entonces ya ahí no me puede ocurrir un accidente. Si yo no lo reporto, puede que yo casi me caigo, pero un compañero mío sí se cayó y se fracturó. Y como los accidentes son impredecibles, de pronto lo que no le pasó a un trabajador le puede pasar al otro. Entonces, es importante que los incidentes se reporten y que el encargado de la seguridad y salud en el trabajo les dé esas respectivas capacitaciones a los trabajadores, donde ellos puedan saber cómo hacer los reportes de los accidentes y los incidentes. Hay otra cosa también, y es que cuando las personas se accidentan, tienen 48 horas para poder hacer el reporte. Pero, y que si después de eso no se puede hacer reporte, se pueden hacer reportes extemporáneamente a las ARL, se pueden hacer los reportes, y algunos dicen, pero es que yo no reporté el trabajo, yo solo reporté a la CISO y la CISO nunca lo reportó. El trabajador también está, es decir, se permite que el trabajador también haga su reporte y pase a su área. ¿Cuáles reportes se tienen que pasar al Ministerio de Trabajo? Los accidentes graves y mortales se deben reportar. Y el ministerio siempre te va a sancionar por eso, pero hay que hacer el reporte, porque si no haces el reporte, la sanción es más grande. Entonces, igual las ARL pasan los reportes. Los demás accidentes no se reportan, pero si tiene que haber una prestación asistencial, se tiene que reportar a la ARL para que la ARL sea quien pague en la IPS. Si el trabajador no tiene afiliado a los trabajadores, a una ARL, el trabajador debe asumir el 100% de las prestaciones, tanto asistenciales como económicas, es decir, la incapacidad o algún tipo de indemnización que haya que realizar. Entonces, las empresas a veces les da miedo hacer los reportes, o al mismo trabajador por miedo, no el trabajador. El trabajador, yo seguí los procedimientos de seguridad. De pronto eso es lo que hay que detectar, alguna falla dentro del procedimiento de seguridad que se presentó y no se percibieron de eso. Entonces yo seguí los procedimientos de seguridad, no sé qué pasó en mi accidente. Tiene que reportarlo. ¿Quién paga? La ARL? No hay ningún problema. ¿Cuándo hay problema realmente? Cuando la empresa no tiene un sistema de gestión, no entrega elementos de protección personal, no capacita a los trabajadores sobre el uso de los elementos de protección personal, no capacita a los trabajadores para la identificación de los peligros, es decir, los trabajadores no saben a qué se están enfrentando todos los días, no ejecutan procedimientos de seguridad para cada actividad que realiza el trabajador, no hay un plan anual de trabajo, no hay un plan anual de capacitación, o sea, no tiene nada.
Entonces, yo lo único que tengo como empresa es que yo los tengo afiliados a ARL y ocurre un accidente, el trabajador, después que la ARL le pague todas las prestaciones asistenciales económicas, puede demandar al empleador por responsabilidad civil, porque nunca le explicó, nunca lo capacitó, nunca lo dotó. Entonces, todas esas cosas la empresa se puede ganar una demanda por responsabilidad civil. Pero si yo como empresa tengo todo en ejecución, estoy capacitando a mis trabajadores, tengo afiliados a ARL y ocurre un accidente, a mí no me va a pasar nada porque yo estoy llevando mi sistema. Entonces, ahí no puede haber una demanda por responsabilidad civil. Y la empresa se exime de ese tipo de demandas. ¿Listo? Chicos, yo no sé si se me pasa algo. Estoy tratando de darle toda la información, pero si tienen preguntas, a ver si se me pasó algo. Alguna pregunta en referente a esto, que como se dan cuenta, la mayoría, la accidentabilidad en Colombia, a más o menos el reporte a unos hace 3 años es de 1.500 accidentados diarios. Entonces, y de esos al mes más o menos están muriendo 44 personas por ir a trabajar. Entonces, pero la accidentabilidad yo consideraría que es mucho más alta porque la mayoría de los accidentes no se reportan. Los incidentes menos, por desinformación, por miedo, por una cantidad de mitos que hay, y eso no permite que se fortalezcan los sistemas de gestión. ¿Preguntas? Si la empresa provee el vehículo para que el colaborador lo use como medio de transporte para ir al trabajo y en el trayecto es un accidente de trabajo, no es un accidente de trabajo. Listo. ¿Pregunta, chicos? ¿Pero me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos, Paola. ¿Cómo así? Que contestaste no me quedó claro. Había entendido inicialmente que si el vehículo para que el trabajador se dirija a su sitio de trabajo lo provee la empresa, sí es accidente de trabajo. Ahí no me quedó claro. ¿Sí es o no es? Si el vehículo lo pone la empresa. Sí, pero cuando yo te digo eso, es que la empresa, bueno, sí, si la empresa te dio eso, te proporcionó el vehículo, más que todo es los buses de transporte, si la empresa te proporcionó el vehículo, sí, pero si ese es tu vehículo, no es un accidente de trabajo. No había leído bien. Listo, listo. Entonces sí lo es, si el vehículo lo provee por Es de la algún empresa. mecanismo, o pueden haber algunos mecanismos que eviten que se asuma esa responsabilidad. O sea, le promuevo el uso de una bicicleta porque contrato a la empresa XX que tiene 5 bicicletas eléctricas aquí en el edificio, y cuando usted quiera tome la bicicleta. Al ser así, como a través de un tercero que pone las bicicletas contratado por la empresa, por el empleador, si el empleado se accidenta transportándose usando esa bicicleta que contrató su empleador, es accidente de trabajo, ¿verdad? Sí, por eso no nos podemos salir de lo que dice la norma. Y la norma dice que si el vehículo lo proporciona el empleador, sí es un accidente de trabajo. Si es mi vehículo, no es un accidente de trabajo. Independientemente, porque normalmente las empresas cuando contratan los buses también no tienen buses propios, contratan una línea de transporte, quien es el que va a movilizar a los trabajadores de un punto al trabajo y del trabajo a ese punto. Y eso se considera un accidente en trayecto. Pero cuando no, cuando el vehículo es del trabajador. Entonces, en ese caso, no le está proporcionando un bus, pero les está proporcionando unas bicicletas eléctricas. Ahí entra mucho lo que es el juicio de la norma. Pero eso es lo que la norma, lo que la norma dice, que sí sería un accidente de trabajo. Listo. ¿Más preguntas? Bueno,
Listo, ya hablamos un poquitico de la parte de la investigación del accidente. ¿Quién realiza la investigación del accidente? El responsable de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, llámese CISO, coordinador HSQ, gestor de la seguridad y salud, no sé cómo lo quieran llamar en la empresa. Un representante del COPAS, si no hay COPAS, el vigía, el jefe inmediato del accidentado, y cuando los accidentes son graves o mortales, debe entrar una persona, un representante de la ARL. ¿Listo? Dentro de esto... La última pregunta, cuando el accidente lo sufre un empleado de una empresa contratista, o sea, contraté el servicio de instalación de unos equipos en las bodegas, y el empleado que puso la empresa que yo contraté se accidentó dentro de mis instalaciones. ¿Quién debe hacer ese reporte del accidente y qué posición debe tomar la empresa contratante? No, el reporte lo realiza, cualquier persona lo puede realizar. Si el contratista, como es único, como en esa figura es único, está en disponibilidad, porque cuando el contratante lo vincula, en este caso en la figura de contratista independiente, él debe presentar su afiliación a la ARL del contratante. Entonces, ¿qué se hace? Si él está en condiciones, el contratista está en condiciones de hacer su reporte, lo hace, si no, el contratante también lo puede hacer. ¿Cuál es el objetivo? Que la ARL que la ARL pues asuma la prestación de los servicios asistenciales y económicos de ese trabajador que está accidentado. Entonces, cualquiera de los dos debe pasar el reporte a la ARL, porque es la ARL del contratante. Entonces la debe pasar. Aquí el problema es que el accidente haya sido grave o mortal, y entonces hay que hacer reporte al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo venga y verifique que el contratante no ejecutó los procedimientos de seguridad, y el contratista quiere entonces, eso es ahí donde vendría la parte, involucra la parte legal, porque no se está llevando un sistema de gestión, no hay una ejecución del sistema de gestión, entonces vendrían las sanciones. Pero si todo se está llevando, todos se están siguiendo los procedimientos, pues sencillo, hay que reportarle a la ARL, porque no va a pagar la EPS por un accidente que fue de trabajo. Lo justo es que pague la ARL, porque para eso nosotros nos afiliamos. Si ocurre algo en el trayecto con un vehículo de la empresa, pero está fuera del horario de trabajo. Sandra, si está fuera del horario de trabajo, se tiene que justificar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ocurrió un caso hace años de un muchacho que él transportaba con unas furgonetas, y a él lo llamaron a las 2 de la mañana urgentemente, que no era su horario laboral. Véngase, porque necesitamos que esa furgoneta esté en tal municipio a las 5 de la mañana, pero véngase ya. Y el muchacho se fue a esa hora y tuvo un accidente, y eso fue un accidente de trabajo, claro, porque a él lo llama su empleador y le dice que tiene que estar aquí ya, porque tienen que entrar en un envío a las 5 de la mañana, y eso era ya, y eso fue un accidente de trabajo. Entonces, por eso depende de las órdenes del empleador. Ahora, si yo me accidenté a las 5 de la mañana y yo entro a las 8 de la mañana, pero a mí nunca me llamó nada, yo me accidenté, fue por allá por un balneario, ¿qué tiene que ver eso? Obviamente no es un accidente de trabajo. ¿Listo? A ver, ¿qué más? Bueno. Profe, tengo una pregunta. Después de un accidente de trabajo, ¿la ARL hace alguna investigación o algún seguimiento? Como te expliqué, el comité de investigación de accidentes está conformado por el encargado de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, un representante del COPAS o el vigía, y el jefe inmediato. ¿Cuándo entra la ARL? Cuando el accidente es grave o mortal. Si la empresa quiere solicitar que la ARL esté en las investigaciones, y vuelvo y repito, eso va mucho con el monto de cotización que le pague la empresa a la ARL, porque la ARL no le va a pagar a una persona para que vaya allá si el monto de cotización ni siquiera supera lo que le va a tener que pagar a esa persona. Eso no lo va a hacer. Pero cuando el accidente es grave o mortal, tiene que haber una persona de la ARL ahí haciendo seguimiento. Entonces, ese sí es obligatorio. ¿Listo? Listo, gracias.
Vamos a ver acá lo que son las causas básicas y las causas inmediatas, que esto es muy importante porque acá se basa lo que es la actividad de producto que me deben entregar. Entonces, todos los accidentes, como les decía, no son casuales, no es una casualidad, sino que son causales. Entonces, todos los accidentes vamos a encontrar unas causas básicas y vamos a encontrar unas causas inmediatas. Dentro de las causas básicas, vamos a encontrar factores relacionados, factores personales que tienen que ver con la capacidad del trabajador, y vamos a encontrar factores del trabajo que tienen que ver con la gestión de la empresa. Y dentro de las causas inmediatas vamos a encontrar actos y condiciones subestándar o inseguros se llamaban anteriormente. Entonces, los actos subestándar son acciones u omisiones, sobre todo, que comete el trabajador, y las condiciones son situaciones que se presentan en el lugar de trabajo y que se caracterizan por la presencia de peligros o riesgos no controlados. Esto es lo que nosotros vamos a investigar, causas básicas y causas inmediatas para la entrega de la actividad de producto, que la vamos a ver ahorita más tarde. Entonces, esto es bien importante. ¿Cuándo es una causa? ¿Cuáles serían las causas básicas de los factores personales o factores de trabajo que generaron la ocurrencia de ese accidente? ¿Y cuáles fueron las causas inmediatas, actos y condiciones subestándar que generaron la ocurrencia de ese accidente? En base a esas causas es que yo voy a tomar las acciones de mejora para que ese accidente no se me vuelva a presentar en la empresa. Entonces, acá vemos la parte de accidente grave, investigación de accidentes, bueno, las obligaciones aquí están las obligaciones de los empleadores, como conformar el comité, investigar todos los accidentes de trabajo, le dan 15 días para que los realicen. Aquí encontramos las obligaciones de las ARL. Ahorita están un poquitico más centradas en la parte del control de la pandemia dentro de las empresas, el seguimiento de los protocolos de seguridad, el procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes y enfermedad laboral, el reporte de los eventos, aquí está el soporte legal de los incidentes y de los accidentes de trabajo. Normalmente las ARL entregan los formatos, ellas tienen sus formatos y los capacitan para en caso que ocurra un accidente, pues el trabajador sepa cómo lo va a reportar. ¿Qué más? Conformación del equipo investigador, que ya les dije quién lo conforma, la recolección de evidencias y de información, que es importante que todo eso quede documentado, el diligenciamiento de todos los formatos, la aplicación de la metodología, porque algunos aplican alguna de estas, método de árbol de causa, eso ya lo va a manejar el encargado, el CISO lo va a manejar. El diagrama de Ishikawa o el de espina de pescado, eso depende. Y se debe elaborar un informe final por cada accidente que se presente. Hablemos un poquitico y rápidamente de la parte de la enfermedad laboral, que la vamos a encontrar en el artículo 4 de la ley 1562. Recuerde que en el artículo 3 está la definición de accidente de trabajo, en el artículo 4 la definición de enfermedad laboral, y dice que es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes, o sea, propios de la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. En Colombia, el decreto 1477 del 2014 expide una tabla de enfermedades laborales. Esta tabla debe ser actualizada cada mínimo 3 años. No quiere decir que si usted padece una enfermedad que no está en esta tabla, no se considera enfermedad laboral. Porque usted lo que debe demostrar es que la enfermedad que usted está padeciendo es inherente a la actividad laboral. La tabla emite un listado de enfermedades referentes a las actividades económicas, pero si su enfermedad no está en la tabla, no importa, usted igual puede solicitar la evaluación por un comité y el comité interdisciplinario
pues lo evaluará. Primero, obviamente, debe pasar por medicina general, quien debe hacer la relación de su patología con su trabajo, y luego sí pasar a un médico laboral, una serie de exámenes, y diagnosticar esa enfermedad laboral. ¿Listo? La mayoría de las personas que sufren una enfermedad laboral o un accidente consideran que tienen que pensionarlo. Cuando una persona se pensiona, cuando ha perdido más del 50% de su capacidad laboral, es decir, una persona que no puede trabajar, no está en condiciones. Una persona con un brazo puede trabajar, sí. Entonces es una persona que de pronto era conductor o manejaba alguna máquina que requería la destreza de los dos brazos y perdió uno. Esa persona tienen que reubicarlo en la empresa, no pensionarlo, no mandarlo para la casa, no botarlo, sino reubicarlo en un puesto donde él pueda continuar con su vida laboral y siendo activamente útil en la sociedad. Y en caso de que la empresa no tenga un cargo en donde esa persona se pueda desempeñar, debe inventárselo, pero la empresa debe garantizarle la continuidad laboral de ese trabajador. ¿Listo? Bueno, la tabla que más les digo. Acá hay un ejemplo de procedimiento para investigar una enfermedad laboral. Aquí pues ya saben, primero pasa EPS, IPS o ARL, dependiendo si de una vez ya se tiene muy claro lo que es, pasa ARL, si estuvo hospitalizado o algo, pero normalmente pasa primero por EPS, IPS, y luego sí se remite a ARL. Acá se le da el procedimiento. Y listo. Pregunta de pronto de la enfermedad laboral, así no tengo como mucho como más que contarle, no sé si se me escape algo, pero sí quisiera que si tienen preguntas hasta el momento, para pasar a la guía y luego para pasar a explicarle. Todavía nos quedan unos 20 minutos, vamos a ver si nos Profe, uh-huh. Profe, por lo menos en las enfermedades laborales hay unas que ya no están como, ¿cómo se dice? Relacionadas como enfermedades laborales. En la tabla, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano ya lo sacaron. ¿Por qué? Porque ahorita está mucho la tecnología y entonces ya no se puede comprobar de que esa enfermedad de verdad se adquiera en el trabajo. Es muy difícil comprobarla. Entonces, cuando una persona sufre este síndrome, es un problema para que le reconozca la entidad de que es una enfermedad laboral, porque ya como la tecnología, que el celular, todo el mundo está sufriendo de ese síndrome. No, es que el problema no es que las ARL reconozcan una enfermedad como laboral. El problema es que vivimos en una sociedad deshonesta. Y yo conozco muchas personas que están pensionadas, catalogadas con enfermedad laboral, que realmente pueden y están en total capacidad para seguir trabajando. La deshonestidad de esta sociedad ha hecho que las ARL cada día pues estén muchísimo más alertas. Pero no quiere decir que ya por eso te digo, no quiere decir que porque la enfermedad no esté dentro de la tabla no se catalogue. Porque yo llevo 30 años, ya me voy a pensionar 40 años y yo puedo demostrar que yo empecé con máquina de escribir, luego pasé a computador, luego pasé esto, y ahorita la tecnología, ahorita no recuerdo el síndrome, pero el síndrome que más es del dedo que más utilizamos, eso tiene un nombre, porque tú cuando tú no tecleas duro, entonces el síndrome del túnel del carpio es en la muñeca y tú no vas a estar tecleando porque los aparatos electrónicos son táctiles y el toque es muy suave y cada día salen teléfonos, mejor la tecnología, son más suaves. Entonces, es decir, no, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se van a hacer las evaluaciones, los comités miran mucho que las personas exageran las enfermedades, realmente lo que no, porque tenemos un concepto del trabajo que no es. Entonces, de hecho, para que una persona
pensione por enfermedad laboral, se le suman las enfermedades comunes más las enfermedades laborales y de ahí se saca el 50% de la pérdida de capacidad laboral. O sea, no se evalúa solamente con las enfermedades que haya contraído como producto del trabajo, como consecuencia de la exposición a los peligros laborales, sino que también se le suman las enfermedades comunes, por ejemplo, que si tiene diabetes, que si tiene hipertensión, que si tiene artritis, alguna enfermedad degenerativa, algún tipo de... Todas esas enfermedades suman para que esa persona se incapacite. Entonces, no es si mi enfermedad la adquirí producto de mi trabajo y realmente yo cada día me deteriora más mi salud. Por eso se hacen los programas de vigilancia epidemiológica, por eso se hacen los exámenes periódicos para poder verificar que mi trabajador, entonces voy a rendir menos y mi empresa nunca va a ser una empresa competitiva si el 80% de mis trabajadores están enfermos y el 15% están así, no, de mi capacidad no me va a funcionar. Entonces, esa es la mentalidad que tanto los empleadores como los trabajadores tienen que sacarse de la cabeza. ¿Cuándo vamos a hacer un sector productivo, altamente productivo? Si siempre estoy pensando que no quiero trabajar primero, que trabajo porque me obligan, o trabajo simplemente para que me paguen, o simplemente voy a trabajar y ya, y no aporto, no, y el empleador tampoco motiva, no fusiona a ese trabajador con esa empresa para que le ayude, sino que más bien las empresas al año, a los 2 años, a los 10 años, hay que liquidarlas porque no funcionó, y no funcionó porque no se logró una armonía entre empleador y trabajadores. Entonces, no, señora, porque no esté en la tabla no quiere decir que no la vayan a catalogar como enfermedad laboral. Eso tiene un proceso arduo de evaluación, pero sí se diagnostican los síndromes de túnel del carpio actualmente, y después que sea relacionada con el trabajo, yo demuestre. Ahora, ya no voy a seguir escribiendo, sino que me van a colocar un programa en caso de que yo sea recepcionista, y ya no voy a digitar más, ¿verdad? Mientras me hacen mis terapias, mientras me hacen toda la parte de fortalecimiento de la mano, y me colocan una diadema con un software que yo simplemente lea y el software me digite, porque eso también ya lo hay. Entonces, yo puedo seguir trabajando, cumpliéndole a la empresa, y lo puedo seguir haciendo, y no voy a seguir desmejorando mi salud, que es lo más importante. ¿Bien? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces miremos acá la parte de la guía. Bueno, ya ustedes conocen que la guía viene con una introducción o presentación, viene con una formulación de actividades de aprendizaje, actividades previas, y que acá al final vemos cuáles son las actividades que nos está pidiendo para esta semana. Entonces, para esta semana nos está pidiendo una actividad interactiva de identificación de causas básicas inmediatas. Ya saben que cuando termine la actividad interactiva, que ya se hayan ganado el 100 de 100, le toman un capture por si acá. Luego se dirigen al centro de calificaciones y verifican que tengan su A. Si no, se dirigen inmediatamente a foros y me colocan el capture y me dicen, yo realicé la actividad, pero no. Pero por favor que sea cierto, porque me ponen, reviso, yo no, instructora, yo no tengo notas. Yo entro y reviso, pero si están tus notas. Todavía a estas alturas no saben entrar al centro de calificaciones y le colocan el foro. Sí, ahí están tus notas, verifica bien. ¿Listo? Entonces nos pide una prueba de conocimiento, un cuestionario de preguntas sobre auditoría de alta revisión, que es basado en el material que acabamos de mirar, y hay que realizar un reporte escrito de un accidente de trabajo, un incidente y una enfermedad laboral. O sea, debo dar 3 ejemplos. Uno de un accidente, uno de un incidente y uno de una enfermedad laboral. Ese documento, déjenme, se los voy a compartir. Lo deben descargar de la plataforma, ya saben, en la carpeta evidencias. Descargan el formato
¿Lo están viendo? ¿Están viendo el formato en Excel? Sí, ya lo Sí, estoy señora, viendo. sí se ve. Este formato en Excel, usted va a entrar a la carpeta actividad 4, va a entrar a la carpeta evidencias y ahí va a realizar la actividad interactiva del cuestionario y ahí se va a descargar este formato y ahí mismo va a encontrar el link para subirlo una vez lo diligencia. Si bien el formato, un formato de registro de accidente, enfermedad y enfermedad laboral, ya no se aplica, ya ustedes saben que después de 2012 no se aplica la palabra profesional. Entonces son 3 ejemplos que deben presentar. Entonces, por ejemplo, fecha del ejemplo, del evento irrelevante, identificación del trabajador irrelevante, ocupación importante, departamento, sesión importante, sitio donde ocurrió el evento importante. Acá van a describirlo más. No me vayan a escribir, el trabajador estaba realizando su trabajo y se accidentó. Sí, pero ¿cómo? ¿Con quién? ¿Con qué se accidentó? ¿Qué le pasó? ¿Se cortó? ¿Se fracturó? El incidente, lo mismo. Y vamos a identificar causas básicas y causas inmediatas que ya las explicamos y que hay que repasar. No le van a colocar X, ¿no? Ustedes saben que si la actividad de producto, que son las matrices que ya vimos ahora y ahora el reporte del accidente, incidente y enfermedad laboral está malo, yo le coloco una mala nota, le dejo un comentario de corrección y usted tiene la oportunidad de corregirlo. Si lo vuelve a subir y está malo, nuevamente lo puede corregir, le dejo otro comentario para que lo vuelva a corregir y usted lo puede corregir. Y ahí, bueno, vamos a pasar hasta que la envíe la actividad de manera correcta o hasta que cierren el curso y no haya alcanzado. ¿Listo? Entonces, acá no me coloquen X, aquí se coloca la condición o acto, condición subestándar. Entonces, era que el piso estaba resbaloso, acto inseguro. Es que el trabajador no utilizó las botas antideslizantes y andaba en chancleta. Entonces, por ejemplo, y aquí vamos con los factores personales y los factores de trabajo. Vamos a colocar cuáles serían las causas básicas y las causas inmediatas de ese evento que usted colocó acá. Una pregunta. El evento que vamos a colocar ahí necesariamente tiene que tener todas las causas, las inmediatas y las básicas. No, depende de la evaluación que tú hayas hecho. Tú eres, es decir, yo al leer el evento, por eso me gusta que el evento sea, lo describan bien, porque así yo puedo identificar si las causas o hacen falta o pude haber colocado. ¿Me hago entender? Entonces, tú dices, no, yo identifiqué que habían causas inmediatas, pero que no habían causas básicas. O yo identifiqué que había una causa básica y una causa inmediata. O yo identifiqué que habían causas inmediatas, pero causas básicas no. Es decir, lo importante es que usted acá no me coloque X, porque ya he recibido trabajos con X aquí, ¿no? Tienen que identificarme cuál condición o cuál factor de trabajo usted identificó que causó ese evento. ¿Cuál factor personal usted identificó que causó ese evento? ¿Listo? Solamente son 3 ejemplos que deben colocar, no deben colocar más, solo 3 ejemplos. Y describir aquí las causas básicas y las causas inmediatas que ocasionaron esos eventos. ¿Está clara la actividad de producto que me deben entregar? Vamos a ver qué dice. Sí, señor. Sí, pero Todos los contratistas deben tener su ARL. Los trabajadores independientes, sí. O sea, cuando si yo soy un trabajador independiente, yo voy donde a mí me contratan para hacer una actividad por prestación de servicios, yo me afilo a la ARL del contratante. Si una persona ha cambiado de trabajo cada 3 años,
y en su último chequeo médico laboral se evidencia presencia de enfermedad laboral que pudo haber iniciado, donde su empleador anterior tenía otra ARL actual, puede evadir la responsabilidad. No, la ARL actual, después que haga la evaluación y considere que esa enfermedad venía de la otra ARL, ahí hay una responsabilidad compartida. Ella va a llamar a la anterior ARL y le va a decir, mire, el trabajador estuvo con usted tanta y hay que pagarle tanto, y entre ellas dos asumen la responsabilidad. No puede evadir la responsabilidad nunca. Listo, chicos. Bueno, entonces yo creo que ya revisamos el material. Buenas tardes, una pregunta, profesora. Sí, hágame un favor, es que quisiera saber si las causas básicas y las tienen que estar identificadas con algún código como aparece en los materiales de apoyo, por ejemplo, en la tabla que habla de causalidad NTC 3701. No me coloques los códigos, colócame la causa que identificaste. No te con códigos, sino ok. con la causa. Entonces, las causas básicas, entonces, una causa de factor personal, falta de capacitación. El trabajador lo mandaron allá y él ni sabía, y él prendió ese aparato y ese asiento. Factores de trabajo. El material no era el con el que tenían que trabajar. Un material menos resistente, por ejemplo. Una condición, un acto subestándar. El trabajador no utilizó los protectores auditivos o el protector respiratorio. Una condición subestándar. Piso estaba resbaloso o había un piso de desnivel. Sí, porque ya las condiciones ya tienen que ver con el entorno. En ese caso sería como un ejemplo de cada causa. Pero eso ya depende del evento, ¿no? Eso depende del evento que usted vaya a presentar, de un accidente, de un incidente donde no hubo lesión y de una enfermedad laboral. ¿Listo? ¿Preguntas? Sí, otra pregunta, profe. Mire, es que yo ya había trabajado el formato, pero por decirle las causas inmediatas en condiciones inseguras, yo pues trabajé pues, de acuerdo a las tablas y eso, y por ejemplo coloqué riesgos ambientales, espacio libre inadecuado para movimiento de personas, por ejemplo, pero yo trabajé, digamos, coloqué esa información de acuerdo a unas tablas que están en el material de apoyo. Y Sí. yo ya envié la actividad, entonces quiero saber si puedo cambiar nuevamente para colocarlos con las indicaciones que da ahorita la instructora. Sí, tú la puedes cambiar, sí. Ok, gracias. Edison, regálame un segundo cuando termine la grabación, yo me quedo contigo. 5 minuticos. ¿Más preguntas referente a la unidad 4? Entonces, chicos, espero que aprovechen el material. Mira, ahí está un ejemplo de la compañera que ya se descargó la tabla con los códigos. Entonces, el material es bastante jugoso. Aprovechenlo, cuídense mucho, utilicen tapabocas, lávense las manos. Y nos vemos en la próxima conferencia web, ya última conferencia web del curso. Muchísimas gracias por su acompañamiento, por todas sus intervenciones que son de verdad muy valiosas y aportan muchísimo a la formación de todos. Entonces damos por finalizada la cuarta sesión web del curso Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Feliz noche. Gracias, profe, que esté bien. Hasta luego.